Seguimos aquí en Bien y Saludable y no saben qué gusto me da tener aquí a mi querido doctor Gualberto Mateos Pérez. Él es médico adscrito al Servicio de Cirugía General y Endoscópica. A ver, pero eres gastroenterólogo Pues y de los meros buenos. obviamente estamos viendo todo lo relacionado a gastroenterología, todo lo que es cirugía o gastrocirugía y endoscopía, pues del O sea, Hospital eres Ángeles. un picudo, ¿para qué les digo? Es la verdad, y es mi doctor. Oye, igual, estábamos hablando de... queremos hablar, escuchaste el programa anterior, ¿no? Del aguacate y qué metemos a nuestro organismo y qué cosas son benéficas. O sea, hay que saber. Pero no entendemos lo que es, lo voy a decir en palabras coloquiales, la flora intestinal. No entendemos cuál es su función real. Y, profesor, se le denomina microbiota. Así es. Pero es lo mismo que la flora, ¿ok? Flora intestinal. ¿Qué es eso? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Hola, Etel, es un gusto estar siempre aquí en tu programa, Gracias, como Val. siempre con tu auditorio. Y realmente hoy tocas un punto que es trascendente en la medicina actual y que sobre todo con los años venideros yo creo que va a tomar todavía un mayor potencial el saber más de todas las bacterias que tenemos desde la boca, por decir, hasta el ano. Hasta el ano. Y que antes, sobre todo, como tú bien dijiste, se conocía o se conoce a través de la gente como la flora intestinal. Este nombre cambió porque obviamente no tenemos ni flores ni plantas Exacto. dentro del aparato digestivo y el término actual es microbiota. Sería fauna, ¿no? Así es. Y ahora esa microbiota, ¿cuál es la importancia? Porque a lo mejor mucha gente que hoy nos escucha, pues sabe que si se enferma o si tomó algún medicamento o si disminuyó su sistema inmune, le recomiendan tomar algunas clases de alimentos como para favorecer el crecimiento o volver a tener una adecuada microbiota Población, o sea, como volver a población poblar, bacteriana. Así pues. es, para recolonizar otra vez su tracto digestivo. Pero es importante hoy decir que la gente sepa que más o menos tenemos como 100 billones de bacterias dentro del aparato digestivo. Y que esas 100 billones de bacterias están divididas hasta en más de 1000 especies, en 4 filotipos específicos, que son actinobacterias, firmicutes, bacteroides. Ay, en la torre, ok. Y que estas bacterias, si tú las pudieras sacar de tu organismo y poderlas pesar, aproximadamente de 1 kilo a medio kilo de tu cuerpo son todas las bacterias que tienes dentro de tu aparato digestivo. Entonces ya sé lo que tengo. Tengo demasiadas bacterias, por eso tengo No. Entonces, de estas bacterias, o sea, uno puede decir, bueno, pues, ¿qué función tienen? Tanto. Y yo creo que hoy la mayoría de la gente únicamente sabe que estas bacterias que tenemos, lactobacilos y demás, pues a lo mejor nos ayudan a protegernos de tener algunas otras infecciones, o creen que la utilidad únicamente puede ser el que nos tengamos una mejor salud digestiva, que no estemos inflamados, que no tengamos gases. Pero esto va mucho más allá que esto, porque hoy esas bacterias que uno tiene las empezamos a adquirir desde el momento del nacimiento. O sea, nacemos inertes y desde que vamos naciendo vamos adquiriendo poco a poco las bacterias que vamos a tener durante nuestra vida. Y el primer lugar de contacto, pues va a ser para aquellos que nacieron a través del vía de parto, pues obviamente las bacterias que se encuentran dentro del canal vaginal y alrededor del periné de la mamá. Y estas bacterias pues juegan un papel importante porque, por ejemplo, hoy se ha visto que los niños que nacen de cesárea tienen mayor riesgo de tener mayor probabilidad de tener enfermedades como puede ser desde obesidad o diabetes y de algunas infecciones, sobre todo, o alteraciones sobre todo psicológicas importantes como puede ser, por ejemplo, el autismo. ¿En serio? Hay cuestiones hoy que también, igual la lactancia, el seno materno, y algo que también hoy cobra mucha importancia es que cada vez tenemos más gente que se opone a un estilo de alimentación, ya sea que quieren ser veganos, que son vegetarianos y demás. Y entonces hoy nuestra riqueza de esa población bacteriana que tenemos, pues se debe a la diversidad de lo que comemos y de lo que consumimos. Pero eso es necesario. O sea, nosotros necesitamos esa gran diversidad de bacterias que nos hacen ¿qué en el organismo? Pues estas bacterias
que tenemos en el organismo no solamente cumplen funciones de protección. O sea, ¿qué significa? Que hay unas bacterias que están dentro de ti que te van a servir como tus defensoras y llegan otras bacterias, las van a atacar para que no te produzcan enfermedad, las malas, que también pueden producir mayor cantidad de moco que impida que esas bacterias también puedan penetrar en ti, compiten por nutrientes y obviamente vencen aquellas bacterias que te pueden causar enfermedad. Pero también hoy las bacterias están relacionadas a madurar tu sistema inmunológico. O sea, hoy hay una comunicación que se sabe que existe entre las bacterias de tu intestino y tu cerebro, y que eso sobre todo cuando acabas de nacer y vas desarrollándote, eso llega a producir también un desarrollo de tu sistema nervioso, pero también de tu sistema inmunológico, además de que, por ejemplo, muchas bacterias, si no las tuviéramos, no podríamos digerir una clase de carbohidratos o de proteínas de ciertas características, y que gracias a las bacterias que tenemos podemos nutrirnos de esos carbohidratos, y si no fuera por ellas no sería así. Las bacterias hoy pueden ser tan importantes, o juegan un papel tan importante hoy como lo puede jugar el sistema nervioso, el corazón o el hígado en muchas de tus funciones. Y posiblemente si no tuviéramos bacterias, pues obviamente no estaríamos aquí el día de hoy platicando. A ver, justamente me platicabas fuera del aire que se hizo un experimento con ratones. Así es. Que les quitaron todas las bacterias o sea, le quitaron toda la microbiota. No tenían bacterias en su intestino. Estamos hablando que al intestino se le denomina el segundo cerebro. Por eso mismo. O sea, imagínense la importancia de tener sano nuestro intestino. Así es. ¿Y qué pasó con por ejemplo, esos esos ratones que se dejaron, por así decirlo, estériles de bacterias, sin nada de microbiota, pues estas bacterias, estos ratones presentaron alteraciones tanto en su función psicológica como en su función cognitiva. O sea, alteraciones en aprendizaje, alteraciones psicológicas, como puede ser, por ejemplo, traducido. ¿Cómo checas las alteraciones del aprendizaje en un ratón? Pues obviamente, acuérdate que por las cuestiones de Pavlov, o sea, toda la función cognitiva que puede tener el ratón en aprender o hacerse o desarrollar ciertas cosas, igual en las funciones de la relación social con sus mismos compañeros. Y esto se traduce a que, por ejemplo, en los adultos que tienen problemas, por ejemplo, emocionales, sobre todo ansiedad, depresión, cuando se checa o se valora su microbiota, se ve que estas personas que padecen de estas enfermedades tienen una microbiota más pobre y no tan variada como las personas sanas que en general viven sin alguna alteración emocional. Entonces, por alguna razón también ciertas bacterias que tenemos en nuestro intestino, por las sustancias que producen, pues logran tener una comunicación directa en tu cerebro con tu intestino. A ver, y una preguntita igual. ¿Cómo puedo saber yo, y obviamente toda la audiencia que nos escucha, cómo está mi microbiota? O sea, ¿qué tengo de más? ¿Qué tengo de menos? Si necesito más probióticos, algo de, no sé, pensando que tal vez hay un desequilibrio de alguna bacteria, ¿necesito algún antibiótico? ¿O cómo sé? ¿Cómo sabes tú que tu microbiota está funcionando perfectamente? Los dejamos ahí y lo respondemos al regreso de una pausa, ¿te parece? Me parece. Vamos a una pausa y volvemos con más. Quédese con nosotros. Seguimos aquí en Bien y Saludable y le preguntaba yo al doctor Gualberto Mateos, que me acompaña el día de hoy, él es gastroenterólogo, ¿cómo podemos saber cómo está nuestra microbiota? O sea, si es sana, si no es sana. Yo estuve viendo, y lo platicamos también fuera del aire, igual, que había, para mejorar la microbiota, así, trasplante fecal. O sea, te ponen popó de alguien que tiene una microbiota sana, que cómo checas que esa microbiota sea sana, y te hacen como un enema, pero con popó de alguien que tiene una microbiota sana. Así y es. si tú tienes una microbiota mal. Y eso no es para todos. Así es. Pero sí se usa eso. Sí, pero muy específico, y ahorita lo puntualizaré. A ver. Yo creo que hoy lo más importante, como tú acabas de mencionar, es que los pacientes, hablando en síntomas generales, por ejemplo, obesidad, hipertensión, mayor riesgo de cáncer, de enfermedades inmunológicas, de enfermedades alérgicas, se ha demostrado que a través del tiempo, y sobre todo cuando uno no tiene una microbiota rica, y que esta microbiota se alteró desde niños, por lo que acabamos de mencionar, o aquellos pacientes que no tienen una dieta equilibrada, o que desde niños están consumiendo antibióticos frecuentemente de manera indiscriminada, y por cualquier gripa reciben a veces
los antibióticos, pues estos son los pacientes con mayor riesgo de tener disbiosis, que es ese desequilibrio que nos puede ocasionar síntomas. Ahora, hablando en específico del aparato digestivo y los síntomas del aparato digestivo, estas disbiosis que tú dices, pues sí pudieran ser a lo mejor un poco estudiadas con algunos métodos, sobre todo de cultivo, en donde se pueda determinar cuáles son las cepas que tienes o las especies que tienes, y de manera global saber a lo mejor en cuál especie está reducida o en cuál especie puedas tener un poco más de algún incremento, y por ahí hacer una modulación para tratar de equilibrar tu microbiota. Algo que mencionaste es que, bueno, hoy aquellos pacientes que tienen disbiosis, o sea que ya tienen una alteración en ese equilibrio, pues habrá que mejorarla. ¿Y cómo puedes mejorar ese desequilibrio? Pues tal vez hoy lo más importante puede ser una adecuada alimentación, en donde comas alimentos fermentables que puedan favorecerte el que tengas una microbiota rica y variada. Aunque te sientas, aunque la fermentación también después te puedes tener. Es que también esto tiene que ver, porque molestias. fíjate que hoy sabemos también que ciertos pacientes tienen mayor cantidad de algún tipo de bacterias que pueden fermentar más o ser más metanógenas y producir más gas. Yeah. Y también hay gente que disminuida en cierto tipo de bacterias que puede también estar relacionado con constipación, y que al momento de tú darle algún probiótico específico para esa situación, el paciente puede mejorar. Pero algo que es importante, como tú mencionaste, pues es que una dieta equilibrada, alimentos fermentables, las bacterias también se alimentan. Y entonces también tú debes darle ciertos nutrientes o comer ciertas cosas. Generalmente los fructooligosacáridos, como pueden ser a lo mejor lo que contiene inulina, que pueden ser plátano, alcachofas, verduras, pues también van a producir, bueno, van a dar ciertos sustratos que para las bacterias van a hacer que estas crezcan de manera adecuada y las estás nutriendo. Pero estamos hablando de las bacterias buenas. Así es, las bacterias buenas las que nos ayudan a estar en equilibrio. Ajá. Ahora, pacientes críticos con enfermedades graves, a lo mejor como puede ser diarrea, síndrome de intestino irritable con distensión abdominal severa, o en donde tienen infecciones frecuentes por Clostridium, que es una bacteria mala, así es, una bacteria mala en específico que causa síntomas severos, y cuando los pacientes no mejoran, pues una de las alternativas terapéuticas es la que tú dijiste, es trasplantar a través de la materia fecal de un paciente sano, vivo, estudiado, que no tenga ninguna otra infección, pasar parte de esa microbiota de ese paciente a otro, y se ha visto excelentes resultados. Tal vez hoy lo más importante es que la gente sepa que hay probióticos, que estos probióticos no son cualquier cosa, que hoy también en vista que esto está creciendo, pues cada vez que hay más gente que quiere vender o sacar cosas que son probióticos y que realmente no están estudiados. Para hacer un probiótico realmente tiene que ser algo, un alimento, una bacteria viva que nos ayude, que te ayude y que debe tener demostrado un beneficio. Hay probióticos generales, pero ya hay probióticos en específicos que cumplen una función y que te van a ayudar en algún síntoma específico, sobre todo si los tienes en menor cantidad. A ver, entonces, nada más aquí lo que queremos dejarle de huella es de que la microbiota o esta flora intestinal, comúnmente conocida así, es fundamental para nuestras funciones. También incluso le llaman el segundo cerebro, y no sé si le ha pasado que luego tiene problemas intestinales y tiene migrañas. Es un decir, por ejemplo, así ahí, es. ¿no? Tómenlo en cuenta. Hay que cuidar nuestra flora intestinal o nuestra microbiota. Doctor Gualberto Mateos, gracias por acompañarnos. No, al contrario, siempre es un gusto estar aquí contigo. El gusto siempre es mío. Gracias, de verdad, Gual. Gracias, equipo de producción. Yo soy Ethel Soriano y esto fue Bien y Saludable.